Dios le bendiga, iglesia en Fuenlabrada. Dios le bendiga. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Con calor todavía? ¿Más o menos cómodo aquí? Yo es que no paro de sudar, hermano. Yo entro, sigo sudando, salgo, sudo más. Dios me ayude, Dios me ayude. Es la bendición del verano, amén. Bueno, hermanos, qué bueno que estamos aquí hoy. Hemos podido empezar, ¿no?, a bendecir, a adorar el nombre del Señor juntos. Muchísimas gracias a los hermanos que nos han servido en la alabanza, como cada domingo. Para gloria y honra del Señor sea su servicio, amén. Y bueno, y para el beneficio de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es así, somos ampliamente beneficiados por el servicio de todos aquellos que de alguna manera colaboran con el trabajo de la iglesia. Si puedes dar un poquito de monitores, te lo agradecería. Te voy a invitar, hermano, sé que has estado de pie un montón de tiempo, pero vas a estar sentado también más tiempo. Así que una última vez ponte de pie conmigo, por favor. Busca en tu Biblia, en el libro de la carta de Efesios, su capítulo 1. Vamos a seguir compartiendo sobre este capítulo que, bueno, hoy termina, ¿no? Vamos a ver hoy del capítulo 1, versos 18 al 23. Versos 18 al 23, Efesios 1. La versión que yo uso es la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Se parece muchísimo a la del 60, pero si tienes oportunidad de ubicar esta versión, pues mira, vamos a estar en la misma página. Dice la palabra del Señor, y bendecimos al Señor por ella. Dice: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Oremos, hermanos, oremos. Dios, gracias. Gracias porque nos has dado un día más en el cual podemos glorificar tu nombre, en el cual hemos empezado a adorarte aquí en la comunión de nuestros hermanos, la iglesia que tú nos has puesto aquí en Fuenlabrada. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por inspirarla, Señor, y que por ella te podemos conocer, podemos aprender la rectitud de tus caminos. Te entregamos este tiempo, Señor, para que tú obres en nuestros corazones y que, como dice tu palabra, no vuelva vacía, sino que cobre vida en nuestros corazones, que dé fruto, que nos ayuden, Señor, a vivir para gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos, Señor, a reverenciar tu palabra, a obedecerla y a vivirla. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano, por su amabilidad. Puede tomar asiento. Bueno, el día de hoy vamos a predicar bajo el tema lo que necesito y lo que tengo. Y la verdad es que hay una pregunta que se da habitualmente, ¿no? Siempre de hijos hacia los padres, ¿no? Y de padres a hijos también, es que los niños piden cosas, ¿no? Los hijos piden cosas. Dicen: papá, quiero esto, mamá, quiero aquello, quiero. Y a veces el padre, ¿no?, con algunas limitaciones, lo que hace es preguntar: ok, lo quieres, pero ¿realmente lo necesitas? Y es que hay una diferencia entre lo que queremos y lo que necesitamos. Lo que queremos muchas veces puede esperar. No pasa nada. A veces yo quiero un par de zapatillas, pero no las necesito. No es como si no tuviera y es que necesito comprar un par de zapatillas. No, hay una diferencia clara y evidente entre las cosas que queremos y las cosas que necesitamos. Por ejemplo, y
me imagino que muchos aquí me van a entender. Como yo conozco algunas nacionalidades un poco de cerca, yo sé que en la casa de un español es necesario el pan, siempre. En cada comida. ¿Tengo o no tengo razón? Ok. En la casa de un venezolano, digo, yo lo quise englobar y poner como todos los derivados del maíz son necesarios en la casa de un venezolano. ¿Hay venezolanos aquí? ¿Pueden corroborar eso? Para que diga amén, para que sea. En la casa de un colombiano, entonces, ¿qué es necesario siempre? ¿Qué cosa? Café, empanada, las arepas también, ¿no? ¿Y en la casa de un dominicano? Eso es. Eso es. O sea, en la casa de un dominicano, hermano, que falte el agua, no puede faltar el arroz. Entonces, como vemos, sabemos diferenciar lo que es necesidad de cosas que queremos. Y eso no es algo diferente en la fe. En la fe, en nuestro camino con el Señor, hay cosas que necesitamos sí o sí, y hay cosas que queremos. Y vamos a ver hoy cómo en este texto hay necesidades claras que cada creyente debe tener pendiente en su caminar con el Señor. Y yo he sacado aquí 4 puntos de este texto, que son los siguientes. El primero es que primero necesito ser iluminado por el Espíritu Santo. El segundo es necesito conocer en profundidad la esperanza de mi llamamiento. El tercero es que necesito disfrutar de las riquezas de la gloria de su herencia. Y por último, necesito dejarme guiar por su poder que ya tengo y habita en mí. Entonces, vamos a ver a la luz de este texto cómo el Señor nos anima a que tengamos estas necesidades pendientes en nuestro caminar y en nuestras oraciones. Si recordamos, hace 2 semanas estuvimos hablando de que debemos pedir al Señor por una mayor disposición en conocerle, amén, y una mayor profundidad. O sea, quiero la disposición, pero quiero que con esa disposición llegue las profundidades del conocimiento del Señor. Entonces aquí estamos yendo ya a cosas más específicas, ¿de acuerdo? Y vamos a ver la primera. Si vamos al texto, en el verso 18, la primera oración que aparece ahí dice que mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. Que los ojos de su corazón sean iluminados. Hoy en día, para nosotros quizás es muy común asociar el corazón con los sentimientos. Y uno piensa en corazón e inmediatamente piensa en el amor, en el odio, en cualquier sentimiento está asociado al corazón. Sin embargo, cuando esta carta se escribe, el corazón estaba asociado no a los sentimientos. Los sentimientos en ese entonces estaban asociados a las entrañas. De hecho, hoy todavía hay gente que le dicen como tú eres muy del hígado, tú reaccionas mucho con el hígado. ¿Sí o no? Yo he escuchado como eso, y claro, eso viene de ese tiempo, ¿no? Y el corazón, en este sentido, y en el tiempo que se escribe esta carta, está asociado al conocimiento, al pensamiento, al entendimiento, a la sabiduría. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol? Ustedes necesitan que su mente sea iluminada. Puede parecer extraño, porque casi nadie anda pensando como que su mente está en oscuridad. Pero a la luz de la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que la mente de aquellos que están sin Dios está entenebrecida, está en tinieblas. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 4, verso 4, cuando dice que Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Aquellos que ya
han estado antes saben que en el mensaje los textos que uso generalmente son de la Nueva Traducción Viviente. Entonces, hermanos, volviendo aquí, la mente de aquellos que no tienen a Cristo, ¿qué dice la Biblia que está? Está entenebrecida, está en tinieblas, está oscura. Dice que no pueden ver la maravillosa luz de la buena noticia del Evangelio. Claro, a mí, cuando yo estoy estudiando el texto, digo, pero si yo vengo a Cristo, se supone que ya tengo una mente iluminada totalmente, ¿no? Bueno, a la luz de la palabra, puedo entender que mi mente está siendo iluminada y que hay un esfuerzo de mi parte y hay una obra del Espíritu Santo que cooperan para que mi mente vaya siendo iluminada cada vez más. Y eso se da a medida que yo voy conociendo la ley del Señor. La mente es iluminada por el Espíritu Santo para mostrarnos a Cristo, dice 2 Corintios 4:6. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, recuerde, su mente, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Entonces, sin Cristo estábamos en tinieblas, pero Dios en su gracia, ¿qué ha hecho? Ha hecho resplandecer la luz en nuestras mentes, en el rostro de Cristo, y todos los que estamos aquí, que hemos creído, de alguna manera nos ha dado el don de la fe y creemos en Cristo sin haberle visto. Amén. Es así. Es así. Ahora, el trabajo de Dios no se queda ahí, porque el Espíritu Santo es el encargado de seguir trabajando en nosotros. ¿Para qué? Para iluminarnos. Dice Juan 16:8 que cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De alguna manera, muchos de los que estamos aquí sabemos que estamos en los caminos de la fe, quizás tenemos años, tenemos tiempo, pero llega un día en el que llega a nosotros un pensamiento y nos vemos haciendo algo que hemos hecho toda la vida y de repente te das cuenta que eso es pecado. Me ha pasado solo a mí o también le pasa a ustedes. O sea, vengo en mi vida normal, con un montón de cosas que hago, y de repente me llega esa luz. No, pero eso que tú estás haciendo, David, eso no está conforme a la voluntad de Dios. Y eso es iluminación del Espíritu progresiva, que se da ¿cómo? A través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y cómo vemos en la Biblia que lo que yo estoy diciendo tiene sentido? Bueno, cuando vamos al libro de los Hechos, vemos el caso de Lidia. Si vas a Hechos, capítulo 16, entre los versos 11 y 15, te vas a dar cuenta que dice, bueno, una mujer, una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela de púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. Esta mujer ya adoraba al Señor. Sin embargo, ¿qué dice el verso? Que Dios, ¿qué hizo? Abrió su corazón, abrió su mente. Y partiendo de ahí dice que ella aceptó. Pero también vamos a ver el testimonio de aquellos discípulos que iban camino a Emaús, que el Señor se les presenta. Y dice el libro de Lucas, versos 24 y luego del 30 al 32, dice, entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de Él mismo. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto, mírelo aquí, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Venían hablando con Cristo, pero no sabían que era Él. Reconocieron a Cristo, ¿no? Y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Jesús venía hablando con ellos, explicando las Escrituras, que es la manera en la que somos iluminados, y ellos reconocen luego de, pero era Cristo, que no lo sabían, pero estaba su palabra, ¿no? Y se dicen, ¿no ardía nuestro corazón?
¿No ardía nuestra mente? ¿No encontraba todo sentido lo que este hombre estaba diciendo de las Escrituras? Dios es quien abre, Dios es quien ilumina nuestras mentes. Y esta necesidad, hermanos, debe estar clara para nosotros. Es una iluminación que necesitamos para nuestro caminar y debe de estar presente, así como el apóstol ora por estos hermanos en Éfeso, debe de estar presente para nosotros mismos. Señor, ilumina mi mente. Ilumina mi mente, ¿para qué? Para que me muestres mi pecado, para yo adorarte mejor, para yo conocer tu carácter, para yo conocer a Cristo. Yo necesito iluminación para una mejor comprensión de las Escrituras. Por eso dice el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. Necesito iluminación para conocer la voluntad de Dios. Solo Él puede revelarme su voluntad. Hay mucha gente que lee la Biblia. Entre ellas están personas que no tienen el Espíritu Santo y la leen y es un documento más. Nosotros la leemos y en ella encontramos que vida, encontramos paz, encontramos gozo, encontramos un refugio, encontramos esperanza y es en el conocimiento de la voluntad de Dios a través de la iluminación del Espíritu. Necesitamos iluminación para discernir, para tomar decisiones, para ver claramente la verdad de la mentira, que eso es bastante fácil, pero también para ver quizás un poco de verdad, quizás un poco de mentira dentro de mucha verdad. Eso es difícil. Cuando tengo un montón de cosas que aparentemente digo, sí, eso está bien, pero hay algo de mentira, ya ese poco de mentira daña todo el resto. La verdad es inalterable, debe de ser íntegra. Yo necesito iluminación para discernir en lo espiritual. Necesito iluminación para conocer a Cristo. Necesito iluminación para orar. ¿Por qué? Porque bueno, en mis oraciones por lo general están las cosas que quiero. Y a veces están las cosas que necesito. Y yo les animo desde hoy, como hice 2 semanas, animarlos a orar por una mayor actitud para acercarme a su palabra por más profundidad. Que a esto le sumemos la petición de iluminación, porque necesitamos ser iluminados para una vida mejor aquí en la tierra y disfrutar del Señor plenamente. Necesitamos iluminación para vivir. Es la única manera de nosotros poder obedecer a Dios y encontrar gozo en ello. Hasta aquí, ¿entendemos por qué es necesaria la iluminación? Y entendemos que es necesaria la iluminación. Aunque no la pidamos, el Señor en su gracia nos ilumina. Porque es el Espíritu Santo en nosotros quien trae esa luz y nos va mostrando. Y a la medida de que va conformando en nosotros el carácter de Cristo, vamos siendo iluminados progresivamente. El punto 2 aquí vemos la necesidad de conocer en profundidad la esperanza de mi llamamiento. Necesito conocer en profundidad la esperanza de mi llamamiento. Y si vamos al texto, justamente después de la iluminación dice, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento. Y no sé aquí, cuando hablamos de esperanza, ¿qué se entiende por esperanza? El mensaje quizás... Mi último mensaje hablamos de la fe, ¿no? Y la esperanza está enlazada a la fe. La esperanza bíblica es más que algo que un deseo vago. Bueno, se puede dar, no se puede dar, a mí me da igual. Eso no es esperanza. La esperanza bíblica es una expectativa confiada de que Dios cumplirá lo que ha prometido. Lo repito. La esperanza bíblica es una expectativa confiada en que Dios cumplirá lo que ha prometido, tanto en lo que tiene que ver a su regreso, en la consumación de la salvación, como en las expectativas que el cristiano tiene durante todo su peregrinaje en la tierra. Y es que Dios nos ha prometido cosas para esta vida aquí en la tierra y nos ha prometido cosas para el futuro. Incluso tenemos promesas para después de la muerte. Todos aquellos que murieron en Cristo
antes de nosotros están seguros porque están guardados en las promesas de Dios. Y no es diferente para nosotros. Nosotros estamos también seguros porque vamos y estamos disfrutando del cumplimiento de las promesas de Dios en esta tierra y tenemos una esperanza viva después de la muerte. Y si no morimos, cuando Cristo regrese, si estamos vivos, también tenemos una esperanza viva. Amén. Entonces nuestra esperanza va mucho más allá de nuestra muerte. ¿Y por qué necesitamos esperanza para vivir? Bueno, es que tenemos evidencias claras de lo que pasa cuando vivimos sin esperanza. Las personas necesitan esperanza. Las personas necesitan un motivo para vivir. El tema es que puedes anclar tu corazón en falsas esperanzas o puedes anclar tu corazón en una esperanza viva. Lamentablemente, mis hermanos, el que estés en una iglesia, el que pertenezcas a la familia de la fe, no quiere decir que tengas siempre tu corazón anclado a la esperanza viva. Y es por eso que necesitamos constantemente estar en el conocimiento progresivo de la esperanza de nuestro llamamiento, porque a la vez que lo conocemos, tenemos la oportunidad de abrazar esas promesas y tener esperanza para lo que viene y para nuestra vida aquí en la tierra. Amén. La fe en Cristo produce una esperanza viva. Esperamos en sus promesas porque sabemos que son verdad. Dice Primera de Pedro, su capítulo 1, verso 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Alguien más cree esto? ¿Alguien más cree esto? Tenemos en Cristo una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha redimido, Cristo nos ha comprado, ha pagado el precio de mi pecado y ahora yo tengo esperanza en que en el futuro voy a estar una eternidad con el Señor disfrutando de Él plenamente. No sé tú, pero yo anhelo el día en el que pueda ver a mi Redentor. Yo anhelo el día en el que esté en ese cuerpo transformado, sin la maldición del pecado que me agobie y poder adorar al Señor perfectamente. Disfrutar de mi propósito sin esa pecaminosidad que me desvía la mirada del Señor. Yo anhelo ese día, hermanos, en el que pueda amar al Señor perfectamente. Nuestra esperanza también debe de estar anclada en el carácter de Dios. Y yo veo esto en el plan de salvación. Yo veo su sabiduría, su perfección y santidad cuando Dios dice que me conocía antes de que Él fundara el mundo. Yo veo su poder en la creación cuando dijo que creó todas las cosas y que todo lo hizo bueno, lo hizo agradable, lo hizo perfecto. Un lugar donde todo era bueno y estaba el hombre en representación de Dios, quien iba a regir la creación. Veo su justicia, su verdad y santidad cuando el hombre cae y el Señor tiene que ejercer su juicio sobre el pecado. También veo su misericordia, gracia y fidelidad, porque a pesar de que el hombre falla, Dios da que una promesa de redención para así restaurar todas las cosas. Y partiendo de allí, del capítulo 3 de Génesis, Dios ha venido obrando en la historia hasta enviar a Cristo, quien es la consumación de su plan de salvación, y estamos nosotros aquí continuando, expandiendo el mensaje de salvación hasta que se salve el último de sus elegidos. Yo veo su amor y justicia porque Cristo es encarnado en forma humana. Estuvo entre los hombres, vivió una vida que no podemos vivir, sufrió la muerte que debíamos nosotros sufrir y en Cristo tenemos perdón y redención por nuestros pecados. Yo veo su fidelidad
Porque estando nosotros esperando el regreso de Cristo, el momento en el que los muertos en Cristo van a resucitar y nosotros seremos arrebatados y transformados en el aire para recibir al Señor. Y ese día, o a partir de ese día, o a partir de ese momento, vamos a poder disfrutar del Señor plenamente. Así que el carácter de Dios también me enseña o me muestra a grandes rasgos que yo puedo depositar mi confianza y tener esperanza en lo que Dios es. No necesito otras fuentes. Entonces yo tengo el carácter de Dios, tengo la fe que produce una esperanza viva y tengo al Espíritu Santo que nos llena con una esperanza abundante. Mire lo que dice Romanos 15:13. Le pido a Dios, fuente de esperanza, eres la fuente, que los llene completamente de alegría y paz, para que confíen en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Él es la fuente y Él es que produce en nosotros una esperanza. Quien produce en nosotros a partir de esa esperanza alegría y paz. Hermano, y es que ¿cómo no vamos a estar confiados? ¿Cómo no vamos a estar alegres si nosotros estamos seguros de lo que nos espera? Lo que pasa es que pensamos poco en eso. Y por eso necesitamos conocer la profundidad del llamamiento que Dios me ha hecho en Él. Gloria a Dios. Hermano, si estás desanimado, puedes estar desanimado. No es pecado estar desanimado. Pero si lo estás, recuerda la esperanza eterna de tu llamamiento. Si estás agobiado, ya sabes lo que viene, ¿no? Recuerda la esperanza eterna de tu llamamiento. Aquí en España, es normal estar agobiado. Normal agobiarse porque hace frío. Te agobias porque hace calor. Te agobias porque hay mucho tráfico. Te agobias cuando llueve. Te agobias cuando no llueve. Te agobia, no sé. Siempre hay un tema que nos agobia, ¿sí o no? Si estás agobiado, hermano, recuerda la esperanza de tu llamamiento. Eso va a producir en ti alegría y paz. Y hace calor, sí. No te preocupes, David, que vas a estar en un momento que eso no va a ser problema, porque dice la Biblia que el sol no va a estar porque la luz de nuestro Dios va a iluminar todo. ¡Gloria a Dios! Voy a salir de este calor. Ya hay gente contenta aquí. No soy el único. Hermano, ¿estás sin deseo de hacer nada? Recuerda la esperanza eterna de tu llamamiento. Eso es lo que va a producir en ti gozo, alegría. ¿Estás muy preocupado por las cosas terrenales? ¿Quién lo dice conmigo? Recuerda la esperanza eterna de tu llamamiento. Dios nos ha capacitado para vivir una vida en gozo, una vida alegre, si estamos anclados en la esperanza de nuestro llamamiento. Recordando y meditando en la esperanza eterna que está guardada para ti y para mí, el Espíritu Santo va a llenarnos de gozo abundante, de modo que podamos glorificar a Dios en esta tierra. Amén. El punto 3 entonces también está en el verso 18. Y es que yo necesito, además de ser iluminado, o bueno, partimos de ahí, de la iluminación, de conocer en profundidad el llamamiento que tengo, necesito disfrutar de las riquezas, de la gloria de su herencia. El verso 18 dice, luego de lo que acabamos de leer, dice, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Y es que nosotros no estamos quizás muy al tanto de la riqueza que tenemos. Vamos a verlo. Yo creo que
la mayor riqueza que podemos tener, que cada creyente tiene, algunos podrán decir salud, otros podrán decir lo que necesito para el día a día. ¿Qué otra cosa podemos decir? Bueno, mi familia, que mis niños estén bien. Hay un montón de cosas que nosotros interpretamos como algo bueno, que no necesariamente son malos, pero yo vengo a decirte que la mayor riqueza que tienes como creyente y que no tiene un no creyente y que te hace distintivo en Cristo es que en ti y en mí habita el Espíritu Santo. Hay una definición que la leí, quise traérselas. Fue una definición que se elaboró en el 1563 y responde a la pregunta de qué crees acerca del Espíritu Santo, y dice: primero, que el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo es verdadero y eterno Dios. Es la misma sustancia del Padre y el Hijo, no es menos ni mayor, es igual. Igual en poder, igual en amor, igual en justicia, es lo mismo. Y sigue diciendo: segundo, que Él es también dado a mí para que me haga por una fe verdadera partícipe de Cristo y de todos los beneficios, que me consuele y permanezca conmigo para siempre. Hermanos, nosotros estamos unidos al Espíritu Santo en el momento que nos selló. Y esa unión es indivisible. No hay forma. Eso es como que tienes un poco de agua en un vaso y tienes otro poco de agua en otro vaso, o un poco de zumo. Si ligas esas cosas, no hay forma en lo que tú lo puedas hacer. No voy a sacar el jugo de aquí, el zumo de aquí. No hay forma. Así estamos nosotros ligados al Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue prometido, y lo vemos en Lucas, capítulo 24, verso 49, donde dice Jesús: ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene, ¿con qué? Con poder del cielo. Esa promesa vemos el cumplimiento en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 3 y 4, cuando dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Tenemos la promesa, tenemos el cumplimiento. Los que hemos creído en Cristo hemos sido identificados como suyos por medio del Espíritu Santo. Eso lo vemos en Efesios, un poco más arriba, verso 13. Dice: y ahora ustedes, los gentiles, es decir, nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios, ¿qué hizo? Los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Todos los que hemos creído en Cristo, ¿qué hemos sido? Sellados por el Espíritu Santo. Estamos unidos a Él. Y en 1 Corintios 6, versos 19 y 20, encontramos que nosotros somos morada permanente del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y yo no veo en la Biblia en ningún momento que dice que hay alguna forma de que Él se vuelva a ir. No, recuerde, el agua y el zumo lo ligas y ya está. Estás unido a Cristo a través del Espíritu Santo. Y dice el texto: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Hasta aquí estamos claros, ¿no? Tenemos a Dios en la persona del Espíritu Santo habitando en nosotros. Hemos sido sellados. Dice la palabra que Él es que las arras, es la garantía
de que soy su hijo, de mi salvación. Vale, ¿y ahora qué hago? Lo tengo, de acuerdo. Me lo prometió, lo dio, vive en mí. ¿Y ahora qué hago? Bueno, el Señor en su gracia ha provisto un montón de medios para nosotros profundizar en una relación con el Espíritu Santo. Nos ha dado la oración, nos ha dado la lectura bíblica y la meditación, el ayuno, la adoración, la confesión de nuestros pecados. Si lo confesamos, Él es fiel y justo para perdonar y borrar nuestra maldad. Nos ha dado el servicio. Aquellos que sirven saben que en el medio del servicio hay algo en nosotros que produce gozo, que produce una satisfacción. Eso que sentimos lo produce el Espíritu Santo. Nos ha dado la evangelización. Cuando evangelizamos, además de que lo decimos a otros, también nos estamos recordando a nosotros mismos el Evangelio. Eso es importante porque con frecuencia lo olvidamos. Tenemos la comunión con otros hermanos, tenemos el estudio y aprendizaje de las Escrituras, entre otras cosas. Las disciplinas espirituales nos ayudan a profundizar en una relación con Dios, en conocimiento, en relación, y nos ayuda a ajustar nuestras mentes, nuestros corazones, para vivir de una forma en la que agrada a Dios. Por último, yo necesito dejarme guiar por su poder, que ya tengo y habita en mí. Necesito dejarme guiar por su poder, que ya tengo y que habita en mí. Y es que, hermanos, en mi caso personal, a veces me cuesta dejarme guiar por el Espíritu. Pero es algo que necesito. No es algo que debo de querer simplemente, no es algo que puedo esperar. Yo necesito dejarme guiar por el Espíritu Santo. Pasamos al verso 19 y dice: ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? Del verso 19 al 23 aparece la palabra poder 4 veces. Sin embargo, en el original no es la misma palabra. No es la misma palabra. Entonces, en este verso 19 aparece 2 veces. La primera vez, la palabra que se usa es dinami. Mucha gente lo asocia con dinamita. Sin embargo, cuando esto se escribe, la dinamita no existía. Pero sí podemos hacer referencia porque es un poder que básicamente es irresistible. ¿Qué quiero decir con eso? Usted pone una carga de dinamita en un sitio, lo enciende y se retira. Y eso que cuando explote genera un poder que en el caso de la dinamita destruye. Y eso no hay forma. Eso, lo que está al lado de eso se fue. No quiere decir que se esté refiriendo a esto. Simplemente digo que como la palabra antes de eso se enfoca en poder, lo que quiere decir el apóstol en este sentido es que esta palabra en ese momento se traduce como capacidad, eficacia, fuerza, maravilla, milagro, poder, potencia. Es algo grande el poder del que está hablando aquí. Y la segunda palabra, cuando dice de la fuerza de su poder, esa palabra que se usa ahí se hace referencia a una operación, a un cambio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que esa extraordinaria fuerza para con nosotros los que creemos es eficaz transformando, es eficaz cambiando. ¿Qué quiere decir esto? Que logra lo que se propone. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿para qué? Para transformarnos y llevarnos ¿a qué? A la imagen de Cristo. Y el Espíritu Santo en esto es eficaz. Él lo hace, Él lo logra. Y todos aquellos que nos sometemos a su voluntad,
poco a poco vamos notando cómo actitudes que tenía anteriormente van cambiando y nos vamos poco a poco pareciendo más a nuestro Maestro. Amén. Ahora vamos a ver qué dice el apóstol de este poder, del Espíritu Santo. O bueno, del poder, porque al final, como sabemos, el Espíritu Santo es Dios y tenemos a Dios, a la persona del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué dice el texto del poder que habita en cada creyente? Verso 20 al 23. Dice: ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hermanos, en nosotros habita el poder que resucitó a Cristo. ¡Wow! No sé si te has detenido a pensar en esto. Si resucitó a Cristo, ¿qué no podrá hacer con nosotros? Simplemente necesitamos nosotros ¿qué? Someternos a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Nosotros en el Evangelio, a veces, no sé, a mí me ha pasado varias veces, ¿no? Cuando uno llega a un sitio de trabajo nuevo, quien te entrevista, muchas veces no tiene idea de cómo es, ¿no? Y te dice, no, tú tranquilo, aquí te vamos a dar todas las herramientas que tú necesitas, tú vas a tener esto, vas a tener aquello, tú vienes ese día y tú descansas que todo va a estar ahí, hermano, y cuando uno llega, aquí hay gente riéndose ya, cuando uno llega no hay nada de lo que te prometieron. No pasa así en el Evangelio. No pasa así con nosotros los discípulos del Señor. Porque cuando aceptamos a Cristo, Dios nos da todo lo que necesitamos para una vida de piedad. Nos da todo lo que necesitamos para ser transformados. No es un trabajo imposible, es un trabajo en el cual nosotros dependemos del poder que resucitó a Cristo, que lo sentó en lugares celestiales y que sometió todo bajo sus pies. Ese es el poder que habita en nosotros. A mí me parece esto increíble, maravilloso. No estamos solos, hermanos. No estamos solos. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, 3 al 4, dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No hay excusa, hermano, lo tienes. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Promesas en las que nosotros encontramos que esperanza, ¿verdad que sí? Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. Recuerden que prometió el Espíritu Santo y lo tenemos. Y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En este punto, yo quiero que comparemos los deseos humanos con cosas que queremos, no necesariamente malas, pero que no son necesidades per se. ¿Me vas copiando la idea? Porque si hablamos de lo que necesitamos, este verso y el verso anterior, el 17, nos dice lo que necesitamos. Pero hablando de estos, necesitamos ser iluminados. Necesitamos conocer en profundidad la esperanza de nuestro llamamiento. Necesitamos disfrutar de la riqueza de su gloria. Disfrutemos, hermanos, de lo que tenemos en Cristo. Tenemos al Espíritu Santo, de sus promesas. Vivamos esperanzados en ellos. Y necesito dejarme guiar de su poder. Ya lo tengo y habita en mí. No necesito pedir más poder. No hay forma de que tenga más poder. Tienes en ti a Dios. No hay nadie más poderoso que Dios. No necesitas más poder. Necesitas someterte. Necesitas obedecer. Necesitas conocerle. Necesitas anclar tu corazón en Él.
sus promesas. Y mi invitación, hermanos, esta noche, mi invitación esta mañana es a que nosotros tengamos esto pendiente en nuestras mentes. Puedes tener mucho tiempo en el Evangelio, puedes tener poco tiempo en el Evangelio. Este mensaje es para todos. Alguien dijo que el hermoso mensaje del Evangelio es tan sencillo que un niño lo puede comprender, pero a la vez es tan profundo y complejo que tomará toda una vida, incluso una eternidad, de estudio y descubrimiento para poder comprenderlo cabalmente. Hermano, solamente con usted tratar de entender por qué Dios te salvó, eres incapaz de saberlo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Quiero invitarte a que te pongas de pie conmigo. Quiero invitarte a que oremos en esta mañana para que el Señor nos ayude a mantener nuestras necesidades claras, a identificar las cosas que queremos de nuestras necesidades. Y claro que podemos ir ante Dios con todo eso. Claro que sí. Podemos ir ante Dios con todo lo que queremos. Pero sería un error, hermanos, si no vamos ante Dios y solicitamos las cosas que necesitamos. Necesitamos ser iluminados. Necesitamos conocer en profundidad del llamamiento al que Dios nos ha hecho. Necesitamos disfrutar de todas las riquezas que tenemos en Él. Y para eso tengo que conocerlas y necesito también dejarme guiar por el Espíritu Santo. Y eso lo puedo hacer porque ya lo tengo. ¿Oras conmigo? ¿Sí? Padre bueno, Dios de gracias. Dios de gracia, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por ella podemos conocerte y que por medio de ella tú también nos informas aquello que necesitamos. Señor, y hoy hemos podido ver que necesitamos seguir siendo iluminados para conocerte más a ti, para conocer más tu carácter, para conocer más el Evangelio y para conocer más las áreas en las que estoy fallando, para conocerme a mí mismo también, para poder amarte mejor, para poder servirte mejor, para poder dar una obediencia mejor para tu gloria. Necesito, Señor, comprender, entender en profundidad a qué me has llamado, cómo me has llamado, para qué me has llamado, para qué estoy aquí. Señor, porque solo así voy a saber, entender, conocer cuál es mi propósito en esta tierra. Señor, porque así voy a entender que mi vida no termina aquí, sino que tengo promesas de una eternidad contigo. Señor, yo necesito también disfrutar de las riquezas que tengo por medio de tu Espíritu Santo. Señor, entender que tengo todo el bien del cielo, que tengo a mi disposición conocimiento para la vida aquí en la tierra y la eternidad. Ayúdanos, Señor, a disfrutar de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. A vivir, Señor, de frente a lo que quieras hacer con nosotros. Ayúdanos a dejarnos guiar. Someter nuestra voluntad a tu voluntad. Señor, y que no seamos nosotros, que podamos decir como el apóstol: ya no vivo yo, quien vive es Cristo en mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Que tu palabra cobre vida en nosotros por medio de tu Hijo amado Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén.